Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su espacio, el Taller de Arte Santiago Fernández. Y muy complacido de comunicarles a ustedes hoy que vamos a empezar con un proceso de aprendizaje para compartir con ustedes. Vamos a llamarlo la Academia, ¿de acuerdo? De Santiago Fernández. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la idea? Pues compartir con todos ustedes los procesos de inicio a fin para ir entendiendo cómo construir una obra. Quiero compartirles cómo voy trabajando los diferentes procesos, tanto dibujísticos, cómo voy creando el proyecto para realizar una obra, o también cómo crear el proyecto para generar una serie. ¿Eso qué es lo que permite? Pues que vayamos trabajando en los diferentes elementos que nos van a generar una narrativa en el resultado final de nuestra obra. A veces resulta que hacemos trabajos muy aislados uno de otro, ¿verdad? Entonces no mantenemos una secuencia en la elaboración de un trabajo para exposición. Entonces resulta más complejo armar un cuerpo de obra que sea muy útil para este fin. Entonces, en este proceso que se va a llamar academia, lo único que vamos a proponerles es ir entendiendo desde la parte de iniciales, de la parte inicial de las técnicas, también la parte inicial de la construcción de proyectos. Vamos a trabajar en cómo ir dinamizando, por ejemplo, miren, la utilización de fotografías, pero hechas por ti, la utilización de bocetos, la utilización de bitácoras, la utilización de recursos que podemos encontrar en Internet, la utilización de fotografías existentes, pero como simplemente una referencia, ¿no? No como una copia de imagen. Entonces vamos a ir logrando paulatinamente ir encontrando respuestas a la creación artística. Una cosa es que yo tenga la capacidad de representar algo, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a pensar y lo vamos a repensar cómo hacer que esos elementos tengan una importancia muy relevante dentro de nuestra obra. Es decir, en qué momento determino, por ejemplo, qué elemento va a ser blanco, qué elemento va a ser rojo, qué elemento va a ser verde. ¿Por qué la cromática que estoy eligiendo para este trabajo? Vamos a ir desarrollando también el entendimiento de la parte cromática, que es muy importante. Miren, es tan interesante este juego que debemos aprovecharlo al máximo, ¿no? Y hablo en el sentido de que tú estás trabajando con una cromática determinada en el proceso, pero hay una parte en la que te das cuenta en la que puedes explotar más de la obra, de eso que estás creando, que no estaba previsto en el proceso inicial. Entonces, vamos a ponernos esos retos en el que vamos a modificar la cromática, pero también vamos a ponernos retos en el que vamos a modificar la forma, la imagen, la estructura de lo que estaba hecho. No siempre debemos someternos a los bocetos y trabajarlos tal como los encontramos en ese lugar, en ese momento, en el instante, sino que progresivamente en el transcurso del trabajo vamos a irnos encontrando con nuevas ideas, nuevas respuestas que van a permitir que nuestro trabajo, que nuestra obra tenga una dinámica muy distinta. ¿Eso qué va a lograr en nuestro trabajo? Pues que primero nosotros disfrutemos en el proceso de construcción de esa obra. Segundo, que nos siga siempre sorprendiendo los resultados de trabajo. Y finalmente, lograr una obra que pueda impactar a un público. Primero debe impactarte a ti, sí, pero también tiene que impactar a un público. Mira que algo que los que estamos dedicados al mundo del arte y nos encanta es acercarnos a los cuadros para tratar de entender cómo se hizo una parte de la obra. Tú que eres creativo, pero también las personas que no lo son, ¿sí? Que son admiradores de obras, se habrán dado cuenta que los artistas siempre nos pegamos a una obra para ver ciertas partes que nos llaman la atención.
tratamos de entender, comprender cómo se realizó ese trabajo, qué efecto logró, qué cromática utilizó en ese espacio. Porque miren, hay obras que no están colocadas el color directamente, sino que es una superposición de capas de color. Entonces, todo ese conocimiento vamos a ir compartiendo. Vamos a trabajar en temas de dibujo, en diferentes técnicas, pero tratando de ajustarlo a aquello que vamos a hacer. Es decir, no es lo mismo hacer un dibujo pensado para pintura que hacer un dibujo pensado para técnicas de grabado. No es lo mismo pensar el dibujo para escultura. Entonces, miren, cada parte, cada elemento, cada concepto que vayamos generando va a tener una dinámica distinta. Igual, miren, sumamente importante el poder comprender para qué estoy haciendo una obra, por qué estoy tratando este tema, cómo lo voy a armar, cómo lo voy a construir y cuáles son las posibilidades que este tema me permiten o me van a exigir. Es decir, voy a poder resolver esa obra y ya va a estar resuelto el tema que yo deseo plantear, o me está exigiendo a que haga un cuerpo de obra de 6, 7, 10, 20, 30, 40 obras, que es una serie, para poder contar todo aquello que yo deseo comunicar a aquellos que luego miren una exposición. Y finalmente, mis amigos, hacer una obra que me permita siempre estar activo y listo para una exposición. Este trabajo, mis amigos, no lleva un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Lleva entre 2 y 3 años de elaboración. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que vamos a aprender al armar los proyectos es que vamos a entender que esto nos va a llevar el paso a paso un trabajo continuo de búsqueda, de decisiones, de determinaciones, de organización. ¿Por qué? Porque vamos a estar muy necesitados de continuar paulatina y progresivamente en el trabajo. Por eso es una necesidad. Es una necesidad porque voy a tener que levantarme y empezar a pensar en dónde voy a encontrar elementos que me permitan generar esa composición, trabajar ese tema. Voy a necesitar salir a conversar con gente de mi sector, con amigos, con mi familia, con gente que considere que sea necesario para poder elaborar un discurso con una mirada mucho más amplia, ¿no? Ponerme a leer libros, obviamente, conocer ciertos autores e ir desplegando toda la información. Entonces, solo y cuando tengamos todo ese bagaje de información, tanto conceptual, de imágenes, el bagaje de información cromática, cuando tengan información dibujística, entonces recién voy a poder sentarme a generar mi proyecto. Y ello va a llevar muchos cuestionamientos que debo ir resolviendo, ¿no es cierto? ¿Para qué quiero tratar este tema? ¿Qué quiero resolver con este tema? ¿Cuáles son los objetivos a los que voy a llegar? ¿Cuál va a ser el aporte que voy a hacer con este proyecto, ¿no es cierto? Con estas obras artísticas. ¿Qué es lo que estoy proponiendo a la comunidad? Son cuestionamientos súper importantes que no debemos dejarlos fuera antes de generar nuestras obras. Entonces, yo les invito, espero que ustedes se animen, que sean parte de esta academia y que la podamos disfrutar. Miren, eh, nada es más hermoso que aquello que lo disfrutas. Y el arte debe disfrutarse. Disfrutarse no en el sentido de que sea un juego, ¿no? Sino disfrutar de los procesos que voy generando y de cómo voy a ir creciendo en mi trabajo, con mi obra, con mi lenguaje, con ese diálogo que voy a tener continuo con el proceso de mi trabajo. Entonces, ese es mi proyecto para este nuevo año que va a venir ya. Les comento ahora porque quiero que se vayan preparando. Quisiera que ustedes me comenten si les interesa este proyecto. Y pues bueno, eso me va a animar mucho más, ¿no? A que dedique el tiempo y el esfuerzo para estar con ustedes, mis amigos. De manera que, bueno, esta es la idea, mis queridos amigos. Terminar contándoles una anécdota de cómo uno de estos procesos para mí ha sido muy válido
Y es que en una ocasión fui invitado a ser parte de un proyecto artístico y fue muy interesante la propuesta. Por ejemplo, miren, me habían pedido que en el sector que me correspondía a mí fuera a conversar con 4 familias o con 4 personas de ese sector y les preguntara cómo era antiguamente ese lugar, qué había ahí o quién vivía, cosas como esas. Fue tan interesante conocer a personas adultas mayores, ¿verdad? Y estas personas me conversaban de cómo era hace 30, 40 años atrás de ese lugar. Y de pronto en un lugar que ahora es un edificio muy hermoso, pues resulta que había un titiritero. Y me empezaron a dar información y a conversarme sobre ese personaje, cómo era tan funcional dentro de su comunidad, ya que los fines de semana, por ejemplo, en aquel tiempo se dedicaba a, a ayudar a la gente, permitiendo un espacio que generaba más bien dinámicas de esparcimiento. Entonces no cobraba a la gente, sino que era más bien una manera de entretener a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Cosas que en la actualidad ya no se las ve pues comúnmente, es una realidad, es parte de los cambios que tenemos, ¿verdad? Entonces, poder ir entendiendo esa parte es sumamente enriquecedora. Luego al conversar con otra familia, en cambio me conversaron del momento que había habido un temblor muy fuerte, cómo todo ese sector empezó a destruirse, que la gente que vivía, que era la gente comúnmente se dice de alcurnia, ¿no? En el sector, pues empezó a dejar y quedó abandonado todo ese sector. Entonces, claro, esos espacios fueron ya ocupados luego por gente que no tenía lugar en donde vivir. Y entonces fue formándose un barrio distinto, una comunidad diferente, a tomar otro aspecto, otras características, otro tipo de lenguaje, otro tipo de necesidades que antes no existían. Entonces, miren, ir entendiendo, ir conociendo el lugar en el que habitas, al que perteneces, te permite generar ideas muy enriquecedoras. Mientras eso pasaba, fotografiaba, pedía autorización para grabarlos, pedía autorización para poder entrevistarles, tomar apuntes, imaginarme lo que iban conversando y tratar de tomar apuntes dibujísticos de esas ideas. Y luego ir al taller y empezar a trabajar en las formas para no olvidarme esos escenarios que me iba imaginando, lo que se llaman bitácoras. Entonces, miren mis amigos, quiero invitarles a que hagamos una academia distinta, una academia diferente, que en poco tiempo a ti te permita tener un cuerpo de obra y puedas disfrutar de una buena exposición que sea consciente de lo que estés planteando. Así que mis amigos, me despido sin más y pues bueno, permítanme desearles una bonita Navidad, que es lo que se acerca ahora, y pues también desearles el anhelo de que pues pasen en familia, disfruten de este momento espiritual y que sigan creciendo más allá de lo artístico como seres humanos. Un abrazo enorme y siempre el deseo de que todo esté bien.